Pagué la carrera universitaria de mi hermano trabajando de noche, pero cuando se graduó me prohibió ir a su ceremonia porque le daba vergüenza. Lo que no sabe es que el dueño de la empresa donde lo contrataron es mi mejor amigo y ya está al tanto de todo. Desde que tengo memoria, mi hermano menor, Daniel, siempre fue el favorito. No me malinterpreten, no es que mis padres no me quisieran, pero Daniel era el genio. El que sacaba dieces en todo, el que leía enciclopedias por diversión y el que, según mi padre, iba a llegar lejos. Yo, en cambio, era más de manos. A los 16, ya estaba metido en el taller de mi tío, aprendiendo a reparar motores, a ensuciarme con grasa y a entender que un tornillo bien apretado era más importante que cualquier fórmula matemática. Mi sueño era modesto, pero claro, tener mi propio taller, un lugar donde pudiera arreglar autos a mi manera y ganar un dinero honesto. Las cosas en casa nunca fueron fáciles económicamente. Mi mamá trabajaba hasta tarde limpiando casas y mi papá hacía lo que podía como jornalero, pero apenas nos alcanzaba para las cuentas. Cuando Daniel terminó la preparatoria con honores, lo aceptaron en una de las mejores universidades del estado para estudiar ingeniería eléctrica. Recuerdo la celebración, las lágrimas de mi madre de orgullo, las palmadas en la espalda de mi padre. Todos sabíamos que era una oportunidad de oro, pero también un problema gigante, la matrícula, los libros, el costo de vivir en la ciudad universitaria. Era una fortuna que no teníamos. Fue en ese momento que decidí que yo iba a ser el que lo haría posible. A los 19 años, ya tenía un trabajo estable en el taller, pero sabía que no era suficiente. Así que me busqué otro. De día, seguía en el taller. Por la noche, me metía en un turno de limpieza en una de las torres de oficinas más grandes del centro de la ciudad. Era un trabajo de mierda, lo confieso. Agotador, solitario y mal pagado, pero con 2 trabajos, lograba mandar la mayor parte de mi sueldo a Daniel para que pudiera vivir sin preocupaciones. Apenas me quedaba para la renta de mi pequeño apartamento y para un par de comidas. Me privé de todo, de salir con mis amigos, de comprarme ropa, de tener cualquier tipo de lujo. Todo era para Daniel. Pasaron 4 años de ese infierno de rutina. Yo, con los ojos cansados, la espalda hecha polvo y las manos llenas de callos, y Daniel, en la universidad, mandándome fotos de sus notas, de sus proyectos, diciéndome en cada llamada que era el mejor hermano del mundo. Que nunca me olvidaría, que él me lo devolvería todo cuando se graduara. Cada vez que escuchaba eso, el cansancio se me olvidaba un poco. Estaba invirtiendo en el futuro de mi familia, ¿saben? En el futuro de mi hermano. Y la verdad, no me arrepentía de nada. Estaba feliz de ver a mi hermano lograr lo que yo no pude, lo que nadie en mi familia había logrado antes. Su éxito era, de alguna manera, también el mío. Actualización 1. Un día, después de casi 4 años de vivir como una especie de fantasma que solo trabajaba y dormía, recibí una llamada que me hizo sentir que todo el sacrificio había valido la pena. Era Daniel, y sonaba más emocionado que nunca. Me dijo que se iba a graduar, que ya tenía la fecha y que la ceremonia iba a ser en un par de meses. Me contó que había aplicado a una docena de empresas, pero que había una en particular que lo tenía volando, Global Innovations. Era una compañía de tecnología enorme, de esas que salen en las noticias, y Daniel me dijo que había pasado todas las pruebas y que lo habían llamado para la entrevista final con los directivos. La emoción en su voz era tan genuina que me contagié de inmediato. Empecé a imaginarme el futuro que le esperaba, lleno de éxito y oportunidades, y me sentí el tipo más orgulloso del planeta. En mi cabeza, ya tenía todo planeado. Iba a tomarme unos días libres del taller y de mi trabajo nocturno, iba a comprar un buen traje para la ocasión, y le compraría un regalo de graduación que no fuera una mierda, algo que de verdad pudiera usar. Quería que supiera que lo había apoyado en todo, no solo con dinero, sino con mi tiempo, con mi esfuerzo. Quería estar ahí, en la primera fila, viéndolo cruzar el escenario y recibir su diploma. Quería verlo convertido en el hombre que siempre supe que sería, el ingeniero de nuestra familia. Así que, apenas pude, lo llamé de vuelta para confirmarle que iría.
Le dije que ya estaba viendo boletos de avión para ir a su ceremonia y que por favor me dijera en qué hotel me convenía quedarme para estar cerca. La respuesta que recibí no fue la que esperaba, de hecho, me tomó completamente por sorpresa. Al principio hubo un silencio incómodo, como si estuviera pensando en la mejor manera de decírmelo. Después, me soltó una excusa absurda sobre que la ceremonia sería pequeña, que solo irían los familiares más cercanos de los graduados. Yo le dije que me importaba una mierda, que yo era su hermano y que, a menos que me dijera lo contrario, era parte de su familia más cercana. Y fue ahí cuando la máscara se le cayó por completo. Me soltó de sopetón que no, que era mejor que no fuera. La rabia y la confusión me paralizaron. Le pregunté por qué diablos estaba diciendo eso, si no nos habíamos visto en meses y yo tenía muchísimas ganas de estar con él en un momento tan importante. Él me dijo, con un tono condescendiente que nunca le había escuchado, que no era nada personal, pero que no quería que lo avergonzara. Le pregunté por qué carajos lo iba a avergonzar, y me dijo, sin titubear, que el tipo de gente que iba a la ceremonia no era como yo, que mis manos de mecánico y mi trabajo de conserje no encajaban con el ambiente. Me dijo que sus nuevos amigos y sus futuros colegas no entenderían que su hermano era un simple trabajador manual que se ensuciaba con grasa todos los días. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Toda la inversión, todo el tiempo, toda la mierda que había aguantado, se sentía como si se hubieran ido al carajo por completo. Me colgó la llamada, dejándome con el teléfono en la mano, un sentimiento de traición que me quemaba en el pecho y una rabia tan profunda que no sabía qué hacer con ella. Actualización 2. Me quedé con esa amargura por semanas. No le volví a hablar a Daniel, y él, la verdad, tampoco me buscó. Supongo que pensó que con eso la cosa se iba a calmar, que yo iba a entender su punto de vista y que todo seguiría igual. Pero no, la rabia no se me pasaba. No solo me había roto el corazón, sino que me había hecho sentir como un pendejo por todos los años que me maté trabajando para él. Pasado un tiempo, un viejo amigo del barrio, un tipo que siempre ha sido un crack para los negocios, me contactó. Se llama Javier y trabaja como representante de ventas para un proveedor de repuestos para autos. Me llamó para decirme que se había enterado de un puesto de gerente en el taller donde yo trabajaba. El dueño, un viejo gruñón, pero con buen corazón, se había retirado y le había dejado el negocio a su hijo. El hijo era un vago, un imbécil que no tenía ni idea de cómo manejar las cosas. Javier me dijo que creía que yo era el hombre ideal para el puesto, que tenía la experiencia, el conocimiento y la ética de trabajo para levantar el negocio. Le agradecí y le dije que lo pensaría. No tenía muchas ganas de seguir ahí, la verdad, después de todo lo de Daniel. Pero la cosa no paró ahí. A los pocos días, Javier me volvió a llamar. Resulta que, en una de sus visitas a sus clientes, había conocido a un tipo que se llama Ricardo. Ricardo es el dueño de la empresa de limpieza donde yo trabajaba de noche. Javier, que es un chismoso de primera, le había contado mi historia, lo del taller, lo de mi hermano, todo el sacrificio que había hecho. A Ricardo, al parecer, le había llamado mucho la atención mi historia, le había dicho a Javier que una persona con esa ética de trabajo era la que él quería en su equipo, que era el tipo de persona en la que se podía confiar. Al final, Javier le dijo a Ricardo que yo ya no trabajaba para él, que estaba buscando otro empleo. Y ahí es donde la historia se pone interesante. Resulta que Ricardo, sin que yo lo supiera, se había vuelto un tipo bastante importante. Era dueño de varias empresas, entre ellas, una que se dedica a la compra y venta de empresas en apuros. Me llamó y me ofreció una reunión. Fui sin muchas expectativas, pensando que me ofrecería un puesto de encargado de mantenimiento o algo así. Pero no, me ofreció algo que me dejó con la boca abierta. Me ofreció un puesto de gerente general, pero no solo de su empresa de limpieza, sino de una empresa que estaba a punto de adquirir. La empresa en cuestión era una empresa de limpieza, pero mucho más grande que la de él. Quería que yo la administrara, que la levantara de la quiebra. Me dijo que creía en mí, que mi historia de sacrificio y mi ética de trabajo le habían impresionado. Lo que me dejó helado, lo que me hizo sentir que el mundo es un pañuelo,
fue cuando me dijo el nombre de la empresa que estaba a punto de adquirir. Era Global Innovations, la misma empresa en la que mi hermano Daniel había conseguido una entrevista. No pude evitar que se me escapara una sonrisa de satisfacción. Le dije que era un tipo muy curioso y que aceptaba la propuesta. Él me preguntó, ¿curioso por qué, David? Y yo le dije que, por nada, que le explicaría más tarde. Y así, con una simple llamada de Javier y una reunión con Ricardo, el destino de mi hermano y el mío se entrelazaron de una manera que jamás me habría imaginado. Actualización 3. Pasó el tiempo, y me dediqué de lleno a mi nuevo trabajo. Dejé el taller y la limpieza de oficinas y me concentré en aprender todo lo que Ricardo me enseñaba sobre cómo llevar un negocio. La empresa que íbamos a adquirir, Global Innovations, era un monstruo de compañía, pero estaba al borde de la bancarrota por una mala gestión. Ricardo me explicó que su plan era comprarla, inyectarle capital y poner a gente de confianza en puestos clave para levantarla. Me dijo que quería que yo fuera el encargado de la parte de servicios, desde la limpieza hasta el mantenimiento, una pieza fundamental para que la empresa volviera a funcionar como un reloj. Yo no podía creer mi suerte. Mientras tanto, mi hermano Daniel seguía en su mundo. Recibí una llamada de mi mamá, preocupada. Me dijo que Daniel estaba muy raro, que no le había contestado las llamadas en semanas y que no le había dado noticias sobre su graduación. Le pregunté si había sabido algo de la entrevista en Global Innovations, y ella me dijo que tampoco le había comentado nada al respecto. Me quedé con esa información, pero no dije nada. Ya sabía que algo no andaba bien, y mi instinto me decía que no tenía que meterme. Una tarde, me llamó Ricardo. Me dijo que tenía que contarme algo que me iba a dejar con la boca abierta. Me citó en su oficina y me sirvió un café. Me contó que, para empezar a reestructurar la empresa, había entrevistado a todos los candidatos que ya tenían en su lista de espera. Entre ellos, estaba mi hermano Daniel. Ricardo me dijo que Daniel había llegado a la entrevista con una arrogancia que lo dejó sin palabras. Al parecer, había mentido en su currículum, había dicho que su padre era dueño de una cadena de hoteles de lujo, que su familia era muy influyente y que él siempre había tenido una vida de privilegios. Ricardo, que es un hombre que no se deja engañar, se dio cuenta de que algo andaba mal, así que decidió investigar un poco. Le preguntó a Daniel, sin rodeos, si tenía hermanos. Daniel le dijo que no, que era hijo único. Ricardo, con la astucia que lo caracteriza, le preguntó entonces por mi nombre, David, el que le había dicho que era el encargado de su nueva empresa de servicios. Daniel, al escuchar mi nombre, se puso pálido, y empezó a tartamudear una excusa tras otra. Ricardo me dijo que lo había despedido en el acto, que no quería a un mentiroso en su equipo, y que no le interesaba contratar a alguien que se avergonzara de su propia familia. Me quedé en silencio, con el café en la mano. Sentí una mezcla de emociones, por un lado, una satisfacción profunda por ver cómo la vida le daba a mi hermano una lección, y por otro, una tristeza inmensa por la clase de persona en la que se había convertido. Pero la cosa no paró ahí. Ricardo, con una sonrisa, me dijo que había algo más. Me dijo que le había dejado un mensaje a Daniel, un mensaje que me haría sentir que el universo estaba de mi lado. Actualización 4. Después de esa conversación con Ricardo, me quedé pensando en todo. El universo, o la casualidad, o lo que sea, me estaba dando una oportunidad de oro no solo para avanzar en mi carrera, sino para poner a mi hermano en su lugar. No era una venganza de telenovela, con planes maquiavélicos, sino una especie de justicia poética. Por un lado, me sentía mal por Daniel, por ver en lo que se había convertido, pero por otro, la satisfacción de saber que mi trabajo duro me había abierto puertas que él, con todas sus mentiras y su arrogancia, no podía ni soñar con abrir, era demasiado grande. Al día siguiente, Ricardo me llamó de nuevo y me dijo que me quería en su oficina para cerrar un trato. Me recibió con una sonrisa de oreja a oreja y me tendió la mano. Me dijo, sin rodeos, que había tomado una decisión. David, me dijo, no quiero a tu hermano en mi empresa. Es un mentiroso y un arrogante. Pero a ti sí te quiero.
He visto lo que has hecho, he escuchado tu historia y me he dado cuenta de que eres un tipo con los pies en la tierra, con principios y con ganas de trabajar. Y eso, amigo, es más valioso que cualquier diploma. Luego, me ofreció un contrato de 3 años para que mi empresa de limpieza, la que había creado desde cero, se encargara de todos los servicios de mantenimiento de Global Innovations. La empresa que mi hermano había despreciado, la empresa donde él quería entrar para ser un ingeniero de mierda, era ahora mi cliente principal. El contrato era enorme, muchísimo más de lo que jamás hubiera soñado. Mi empresa, que hasta hace unos meses era solo un sueño, se había convertido en un negocio sólido, con un futuro prometedor. Ricardo me dijo que no solo me estaba dando un contrato, sino que me estaba dando la oportunidad de demostrarle a mi hermano que el trabajo duro y la honestidad valen más que cualquier título universitario. Le di la mano, le di las gracias, y me fui de su oficina con una sonrisa que no me cabía en la cara. La justicia, a veces, viene en forma de contratos jugosos. Y ahora, mi siguiente paso, el más importante de todos, era hablar con mi hermano. Actualización final. Anoche, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero la corazonada me dijo que era Daniel. Contesté y, en efecto, era él. Su voz no sonaba a la del genio arrogante que me había despreciado, sino a la de un hombre roto. Me dijo que había escuchado rumores, que la gente de su universidad le había dicho que la empresa de sus sueños, Global Innovations, había despedido al encargado de los servicios de limpieza y que había contratado a un nuevo proveedor, una empresa mucho más grande. Quería saber si yo tenía algo que ver con eso. Le pregunté por qué me estaba llamando, si no me había hablado en meses. Me dijo, con la voz entrecortada, que lo de su entrevista había salido mal, que lo habían despedido en el acto y que no entendía por qué. Y entonces, como si no pudiera aguantarlo más, me soltó una pregunta que me dejó helado: ¿qué carajos hiciste, David? Se me vino la imagen de mi madre, de mi padre, de mi yo de hace 4 años, trabajando como un esclavo para que él pudiera tener un futuro. Y de repente, toda la furia, toda la rabia, toda la decepción se me salieron de la boca sin que yo lo pudiera controlar. Le dije que no había hecho nada, que él solito se había cavado su tumba. Le solté la verdad, sin rodeos, que el dueño de Global Innovations era mi nuevo socio, que me había contratado para encargarme de todos los servicios de la empresa, que él había sido el que había descubierto sus mentiras y que, por eso, lo había despedido. Le dije que él, con toda su inteligencia y su título, no había podido conseguir lo que yo, el simple conserje, había logrado con trabajo duro y honestidad. Y para rematar, le dije que la empresa de limpieza que ahora provee a Global Innovations era mía, y que ahora yo era el que le daba trabajo a gente como él, a gente que se creía superior. Y ahí fue cuando se le fue la voz, y sentí que se le caía el mundo encima. Me colgó sin decir una palabra, y no lo he vuelto a escuchar. Mi madre me llamó hace unas horas, preocupada. Me dijo que Daniel había vuelto a casa, que estaba encerrado en su cuarto y que no quería hablar con nadie. Me preguntó qué había pasado, y yo, sin saber qué decirle, le dije que las cosas no siempre salen como uno quiere. Ahora, la verdad es que no sé qué sentir. Por un lado, la justicia me ha dado una satisfacción que no puedo negar, pero por otro, ver a mi hermano así, a pesar de todo, me rompe el corazón. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Le cuento a mi madre toda la verdad? ¿O dejo que las cosas se calmen solas? Lo único que sé es que la vida, a veces, te da lecciones que duelen más que cualquier golpe, y que, al final del día, la honestidad siempre te lleva más lejos que cualquier mentira, por más bonita que parezca.